Hola, buenas noches, ¿cómo están? Seguimos con la clase de la Santísima Trinidad, como vemos ahí. Espero que el Señor los esté hablando, que les esté sirviendo, que sea algo que por ahí no es nuevo, que ya lo han visto antes, ya se ha hablado mucho de esto, pero que sirva para refrescar conceptos, que sirva para recordar algunas ideas o también descubrir algo nuevo. Pidámosle al Señor que nos acompañe esta noche. Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por ser tan bueno, gracias por querer contarnos cosas sobre vos, a nosotros que no merecíamos nada. Vos te diste a conocer y no solo eso, no solo nos salvaste y te fuiste, sino que estás con nosotros, querés darte a conocer, querés que te conozcamos y querés conocernos a nosotros. Que todos estos estudios que vemos los martes y los miércoles, que todas estas herramientas que estamos usando hoy en día para seguir alineados con vos sirvan para crecer, sean una semilla que se planta en nuestro corazón, que no haya nada que brille más fuerte que tu conocimiento, tu palabra en nosotros. Gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vimos ya dos personas, una persona y media en realidad. Hablamos de la persona del Padre, la primera persona de esta Trinidad, no creado, generación del Hijo, es algo que se le atribuye al Padre, y la inspiración del Espíritu Santo es otra de las actividades que se le atribuyen al Padre, pero compartidas con el Hijo, como habíamos visto en la clase pasada. Después empezamos a ver al Hijo, la segunda persona. Fue generado en la eternidad y su esencia es divina en su totalidad. No es menos que el Padre, no es menos que el Espíritu Santo. Habríamos hablado de que mantiene sustancia con esencia con el Padre. Toma su categoría de hijo por ser generado por el Padre, pero el nombre es justamente por eso, por cómo llegó a esta tierra, por la forma que tomó, por cómo vino a salvarnos a nosotros. Vimos por último la generación eterna del Hijo, desglosamos un poquito punto por punto y nos quedaron cositas de ver en el Hijo, como por ejemplo la deidad del Hijo. A pesar de la abundante base bíblica, esta doctrina a lo largo de los años ha sido ampliamente resistida y fue un arduo trabajo de la Iglesia el defenderla y promulgarla. Aún hoy existen muchas masas, mucha gente, grandes masas que creen en Jesús como histórico, pero niegan que tenga algún atisbo de divinidad. Creen que simplemente fue un gran hombre. En Juan 1:1 leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vemos que el Hijo no es que apareció un día cuando nació de la Virgen María, sino que Él desde el principio ya tenía completa divinidad y estaba junto al Padre. Podemos ver que se le aplican nombres divinos. Por ejemplo, en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, hablando de Jesús, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También otra razón por la que creemos en la deidad del Hijo es que se le conocen atributos divinos como existencia eterna, eso vimos en Juan 1:1, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad. Omnipresencia, que puede estar en todos lados; omnisciencia, que sabe todo; inmutabilidad, que no cambia. Y en general tiene todos los atributos que le pertenecen al Padre. Por eso vemos que la divinidad del Hijo no está en discusión para nosotros los que creemos en él. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí más claro que eso no podemos encontrar. Otra cosita por la que afirmamos la deidad de Jesús: se habla de él como hacedor de obras divinas, como la creación. En Juan 1:3 dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos que a él también se le atribuyen la providencia, el perdón de los pecados, la resurrección y el juicio,
la disolución final y la renovación de todas las cosas también se le atribuyen al Hijo. Filipenses 3:21, está bueno para leerlo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que vemos por eso, y hay muchas más razones, muchísimos versículos más en el que vemos que la Biblia afirma que la segunda persona de esta Trinidad, el Hijo, es divino. Jesús fue divino, no fue un simple hombre, un muy buen profeta, un buen orador, sino que era Dios. Entonces, en conclusión, podemos decir que si a la primera persona de la Trinidad se le presenta como la causa absoluta de todas las cosas, la segunda se destaca claramente como la causa mediante pasó todas estas cosas. También Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el Consejo de Redención, Él se comprometió a ser el fiador de nosotros, de su pueblo, y a ejecutar el plan de redención que lo pensó el Padre, hecho por el Padre. Entonces, a través de su encarnación, de sus sufrimientos, de su muerte y su resurrección, esta segunda persona de la Trinidad decidió hacerse carne, nacer, ser como un hijo y venir a la tierra a salvarnos. Por acá podemos pasar ya a la tercera persona, ahora sí, al Espíritu Santo. Siempre se lo ve por ahí más como un fantasmita, como algo que como no se materializó, sino que vienen lenguas de fuego, vienen manifestaciones como que posee a las personas, como que es eso, como un ente, ¿no? Y es la tercera persona de esta Trinidad. Tiene relaciones personales y tiene toda la esencia divina también. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, pero este nombre se aplica más particularmente a la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, los términos hebreo roach y griego neuma significa respirar, y en ocasiones se traduce como aliento o viento. Entonces vemos que Dios también es espíritu, pero usamos este nombre para la tercera persona de la Trinidad. La personalidad de esta persona, por ejemplo, los términos Espíritu Santo o Santo Espíritu o Espíritu de Dios no sugieren por sí mismos la personalidad, como tampoco lo hace la palabra Hijo por sí sola. Entonces, por otra parte, la persona del Espíritu Santo no apareció entre los hombres como la del Hijo en forma visible, lo que decíamos al principio, lo cual dio lugar a que muchos sectores lo negaran, como desde la iglesia primitiva pasaba esto, de que no puede existir eso, no creían en el Espíritu Santo, y pasa hasta nuestros días. Pero las Escrituras nos dan suficientes pruebas acerca de su personalidad, dándole designaciones que son propias de la personalidad. Le adjudican a él características de una persona como la inteligencia, la voluntad y los afectos, realizando actos propios de una persona, investigando, hablando, testificando, ordenando, revelando, empeñándose, creando, haciendo, intercediendo. La palabra dice del Espíritu Santo que hace todas estas cosas. Tiene relaciones personales, como lo anoté ahí, con los apóstoles, con Dios y con el Hijo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en Juan 14:26 podemos encontrar que dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La relación con las otras personas de la Trinidad, ¿cómo es? Mucho tiempo llevó a que la Iglesia declarara que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Costó bastante. Esta procesión del Espíritu Santo se llama con brevedad expiración. Ya lo veníamos nombrando antes como las actividades del Padre y del Hijo. Esta es su propiedad personal. Así como la del Padre es expirar y del Hijo al Espíritu Santo, es también la propiedad personal del Espíritu Santo, que es expirado por el Padre y el Hijo. ¿Qué es expiración? Que tanto lo decimos, ¿cómo puede definirse? Podemos decir como aquel acto eterno y necesario acto de la primera y segunda persona de la Trinidad, por medio del cual ellos
dentro del ser divino se convierten en la base de la subsistencia personal del Espíritu Santo y pone a la tercera persona en posesión de la plenitud de la divina esencia sin ninguna división, enajenación o cambio. Vemos, por ahí son un poco trabalenguas estas definiciones, pero si las prestamos atención son muy parecidas entre todas, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, dado que queremos dar a entender que si bien son distintas tres personas con sus personalidades, comparten su esencia divina al 100%. No hay nada que sea que haga una menos que la otra. En la aspiración, tanto como en la generación, en la aspiración del Espíritu Santo, tanto como en la generación del Hijo, hay una comunicación de la esencia divina, con lo cual el Espíritu Santo está en igualdad con el Padre y con el Hijo. La doctrina de que procede del Padre y del Hijo está basada en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En Romanos 8:9 encontramos que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Vemos que vino en Pentecostés a la iglesia a tomar el lugar de Cristo y a hacer la obra de Cristo en la tierra. O sea que vino a enseñar, a proclamar, a testificar, a declarar, tal cual como lo había hecho Jesús antes. La obra del Espíritu Santo descansa sobre la unidad con el Padre y el Hijo. Juan 16:14 y 15 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Vemos constantemente esta unión, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se tomaron la molestia, Dios en la Biblia, de dejarnos muy claro que todos ellos, estas personas, compartían completamente esa deidad, esa divinidad. Tenemos para ver la deidad del Espíritu Santo unos versículos y unas razones. Nos basamos, por supuesto, en la Escritura, que dice en 2 de Pedro 1:21, le da un nombre divino: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra cuestión que podemos ver, que se le adjudican perfecciones divinas como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia y eternidad. 2 de Corintios 2:10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Otra cosa que afirma la deidad del Espíritu Santo: Él hace obras divinas como la creación, renovación providencial, regeneración y resurrección de muertos. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y también se le tributan honores divinos. En Mateo 28:19 podemos ver que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vemos todas estas razones, y como siempre hay muchas más, por las cuales el Espíritu Santo se confirma su deidad. Vemos que el Espíritu Santo lleva a cabo muchas tareas, tiene mucha intervención, pero una de las más importantes por ahí podremos decir que es la obra que hace en el plano de la redención. Cómo prepara y capacita a nuestro corazón para que Cristo pueda realizar esa obra mediadora. Es una de las más importantes. Siempre decimos esto, que el Espíritu Santo es el que nos mueve el corazón a buscar del Señor. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. El Espíritu Santo interviniendo en el nacimiento del Señor, y así siempre
el Espíritu Santo interviniendo para que desde ese primer momento que el Señor venga a hacer la obra mesiánica hasta hoy, nuestros días, para que esa obra haga efecto. Tenemos también la inspiración de las Escrituras y también la formación y el crecimiento de la iglesia, en el que utiliza, por ejemplo, nosotros la regeneración, en el que nos limpia y nos prepara, como así para conocerlo, también para ser un templo, un lugar habitable para el Señor. Es un versículo muy conocido, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vemos cómo el Espíritu de Dios nos enseña ese crecimiento, nos da esa dirección para la iglesia. En conclusión, vemos que el Espíritu Santo tiene muchas actividades. Él se quedó a seguir haciendo el trabajo que Jesús inició, y vaya que sí tiene trabajo, porque habita en nosotros todo el tiempo, y todo el tiempo es nuestra conexión con la Trinidad. Eso es algo muy precioso también del Espíritu Santo. Así que bueno, los dejamos por acá. Ya creo que podemos pasar a la página de la Trinidad. En otro momento seguramente lo veremos con otros enfoques, con las herramientas que tengamos en ese momento, pero por ahora podemos dejarlo por acá. Como siempre digo, si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, ahí por los grupos y lo vemos. Y si no, espero que les haya servido, que haya servido para aprender un poquito más y que el Señor les hable con todo esto. Muchas bendiciones y nos vemos pronto.